Vamos a iniciar con este tema que por lo menos me parece que en los últimos años no se habían presentado tantas declaratorias de emergencia en el estado de Jalisco. Para eso quiero presentar a Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Ede, por este espacio que nos permites a ti, a tu auditorio, a todo tu equipo de producción para dar, pues, un poquito hablar sobre los temas que acabas de mencionar. Para nosotros es muy importante que la población esté enterada. Sí, Ramiro, pensar que, bueno, yo creo que en los últimos años no se habían presentado tantas declaratorias de emergencia por estas tormentas severas, inundaciones, desbordamiento de ríos, arroyos, canales que han afectado a una gran cantidad de población en todo el estado. ¿Ustedes cómo se han preparado para todas estas afectaciones, Ramiro? Mira, antes que nada quisiera expresar mi más sentido pésame a las familias que han perdido a alguno de sus seres queridos en estas tragedias y mi solidaridad para quienes han visto sus viviendas, sus bienes, sus medios de vida afectados. También reconozco el dolor y la incertidumbre que viven, pues, todas estas familias en estos momentos, y reafirmar que no están solos, decirles que el gobierno de la República, por instrucciones de nuestra presidenta, está actuando desde el primer momento de manera decidida y coordinada para atender esta emergencia. Desde luego en nuestro estado hubo algunos efectos devastadores, se afectaron aproximadamente 1,260 casas, y de esas 300 casas con daños severos. Afortunadamente, la capacidad resolutiva que tiene el Estado ha implementado medidas, el Estado de Jalisco, para resolver el tema. Sin embargo, las entidades principalmente afectadas en esta emergencia por inundaciones y las lluvias, pues fueron el estado de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y en menor medida Querétaro. Y bueno, pues ese es más o menos un escenario donde se han afectado una gran cantidad de municipios, más de 111 municipios, y bueno, en esos municipios vive una cantidad importante de personas, más de 4 millones, que de alguna manera han sufrido de una u otra manera los estragos de estas lluvias. Y lamentablemente, pues, la pérdida de vida de personas que fallecieron, otras que están sin localizar, pero que se está haciendo un esfuerzo sumamente increíble para poder, pues, localizarlas. Y aquí, pues, hay una participación, como te dije, de todos, desde los responsables estatales, coordinados por, obviamente, quien está liderando esto desde el primer momento es nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ha convocado a toda su secretaría, a todo su gabinete, desde la Secretaría de Gobierno, a las Fuerzas Armadas, el Ejército, a la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, por supuesto, secretarías como la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, no se diga a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, además de otras secretarías de Protección Civil, por ejemplo. Todos estamos unidos en la atención y bueno, pues están desde el primer momento, creo que se está haciendo una labor sumamente importante para restablecer y llegar en la medida de lo posible a la normalidad de todas estas comunidades, todos estos municipios. Ramiro, en algunas ocasiones existe la problemática porque, bueno, ustedes y todo este ejército también de funcionarios, así como bien lo señalabas, también la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, todos ellos llegan, pero es muy complicado también en esos momentos de la tragedia, pues empezar a levantar censos, pero esto es también muy importante para que sea una ayuda lo más rápido posible, ¿no? Sí, claro, la Secretaría de Bienestar justamente está haciendo un censo en la medida de lo posible para estimar las viviendas afectadas y las está categorizando para delimitar cuántos son y hacia dónde dirigir, qué apoyos
pero en general todas las familias van a recibir los apoyos de acuerdo a la instrucción de la presidenta. Bueno, eso lo implementa la Secretaría de Bienestar por indicaciones de la presidenta. Y bueno, han estado desde el primer momento, pues ahora sí en el terreno, hemos estado. La verdad que el mejor ejemplo es la presidenta y ahí estamos todos de cerca para tomar las decisiones lo más acertadas, más asertivas posibles y que puedan ayudar a la brevedad, porque los daños incluyen viviendas destruidas, bloqueos de caminos por lodo y derrumbes. Tienes una comunidad y no se puede llegar por vía terrestre, pero ahí entra el ejército por vía aérea, los puentes aéreos que están implementando ellos con helicópteros para llegar a las comunidades y llevar los auxilios, y si se requiere movilizar personas, lo han hecho de manera muy oportuna. Además que tenemos interrupción de la energía eléctrica, el agua potable, se tronaron algunas tuberías, se contaminó con el agua pues de desechos, con el drenaje, y entonces esas comunidades incomunicadas pues fueron las primeras en buscar cómo llegar a ellas para evitar pues tener más complicaciones. Y en función a esto, la Secretaría de Salud, que está dirigida por el doctor David Kersenovich, pues hemos implementado medidas muy puntuales en cuestión de la salud pública. No solamente la atención médica, que es necesaria darla por si se requiere alguna, también poder regular a las personas, es decir, si no tenemos porque se dañaron algunas clínicas, algunos hospitales se inundaron, y si no tenemos ahí la capacidad resolutiva, pues hay que referirlas, hay que regularlas, hay que moverlas a un hospital donde sí podamos dar la atención. Esa es una parte. También de darle seguimiento. Hay muchas personas que, pues, por ejemplo, pacientes o personas que sufren diabetes, que tenían que inyectarse insulina, otros más que tienen enfermedades como insuficiencia renal y hay que estarlos dializando. Entonces hicimos una localización de todas estas personas para poderlas, ahora sí, pues, atenderlas, ¿no? Tenerlas, sí, y poderlas regular de manera oportuna. Por otro lado, pues la Secretaría de Salud está haciendo un tema de sanitización del agua. Estamos aplicando cloro al agua que se distribuye por pipas o se acumula en tanques de captación hasta que se restablezca el agua potable en la red. Se está haciendo vigilancia epidemiológica, es decir, detectar. Tenemos brigadas para detectar tempranamente casos de dengue, de malaria, otras infecciones gastrointestinales y respiratorias. También estamos haciendo una fumigación ya para evitar tener brotes de dengue. Y bueno, es toda una estrategia y colegiada para justamente contener ahorita esta situación, ¿no? Y te digo, bueno, pues agradecemos, quiero aprovechar este espacio que nos das para hacer un llamado a esa solidaridad que nos están ofreciendo, Eder, pero también a la responsabilidad colectiva. Sabemos que México pues es un país profundamente solidario. En cada desastre lo hemos visto, cómo el pueblo mexicano se suma, la gente se vuelca a ayudar, eso es increíble. Esa generosidad a las mexicanas, los mexicanos nos distingue. Sin embargo, también la ayuda debe ser ordenada y útil y segura. Por eso, en estos momentos de dolor y de emergencia, yo les pediría primero que no caigamos en el tema de la desinformación ni el amarillismo. Creo que la difusión de rumores, noticias falsas, información distorsionada no ayuda y lastima más a las familias que hoy están sufriendo. Por eso les pedimos a todas y a todos que verifiquen siempre sus fuentes de información, que sigan los canales oficiales del gobierno y por supuesto programas responsables y éticos y periodistas como tú. Muy bien. Su secretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a regresar, porque sí me quisiera abordar esos temas de cómo apoyar directamente a los damnificados, qué es lo que está haciendo la Guardia Nacional y sobre todo dejar claro, pues esto que usted menciona, la desinformación muchas veces en redes sociales tendenciosa, que de alguna manera, pues qué mejor ustedes que están en el lugar de los hechos nos informen
cómo es que también el pueblo pueda pues llegar a estos centros de acopio y que se pueda hacer de una manera ordenada. Vamos a un corte comercial y nos explica esta situación a continuación. Muchas gracias. Bien, vamos a un corte y regresamos. Bien, estamos de regreso. Estamos con Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud. Subsecretario, bueno, hay varios mensajes que le mandan saludos y lo felicitan por su labor, se los hago llegar. Preguntarle esta situación de los, ¿qué es lo que puede apoyar en estos momentos los ciudadanos? ¿Qué es lo que deben demandar? ¿Qué es lo más necesario o prioritario para ayudar a los mexicanos que están en desgracia? Sí, te comentaba hace unos minutos que en cuanto al apoyo material, toda ayuda es bienvenida, por ejemplo, pero debe llegar de forma organizada y en buenas condiciones. Mira, por ejemplo, estamos recibiendo toneladas de ropa usada, pero lamentablemente, y es bienvenida, pero lamentablemente una parte importante está en mal estado. O sea, hay prendas rotas, húmedas o que simplemente ya no son utilizables. Eso, lejos de ayudar, genera un nuevo problema sanitario. Es decir, porque se convierte en basura que hay que recolectar y desechar. Entonces, imagínate ese escenario, entonces además es un trabajo extra. Entonces, si desean donar ropa, por ejemplo, que lo hagan clasificada, o sea, ahí se tomen un poquito, unos minutos, que sea limpia, seca, y que la puedan etiquetar por ahí con una engrapadora, algo, por ejemplo, que diga ropa de niño, si pueden ponerle la talla sería bueno, ropa de mujer, ropa de hombre. Sé que es mucho pedir, pero esto nos garantiza que la distribución sea rápida y ordenada. Y en el caso de alimentos, pues pedimos que sean enlatados o no perecederos y que no estén próximos a vencer, porque es la misma situación que el tema de la ropa, ¿no? Si se caducan pronto, pues también se convierten en un problema a resolver. Y si se trata de medicamentos, deben estar cerrados, sellados y con fecha vigente. Los medicamentos abiertos o sin caja no pueden distribuirse por seguridad sanitaria y terminan desechándose. Pero aquí quiero aprovechar y decirles que tenemos los medicamentos, los insumos necesarios para la atención de las personas en caso de que se requiera. O sea, no hay una situación de estrés adicional por este tema. Sería más o menos en términos generales, Eder, lo que yo pudiera pues agradecer a tu auditorio y agradecerte a ti por esta oportunidad que nos das de hacer este comunicado a la sociedad. Y por ejemplo, ¿cómo llevarlos a alguna secretaría, a algún DIF? O ¿cómo es, por ejemplo, si alguna persona, porque me preguntan que inclusive pues pueden donar algunas cosas, no sé si agua sea necesario, subsecretario? Sí, el agua embotellada es una buena ayuda. Hay centros de acopio ya en los estados donde se está recibiendo la ayuda. Entonces se pueden coordinar con el DIF. Hay algunos hospitales que están promoviendo, inclusive colonias. Si hacen lo propio, nosotros ya tendremos la posibilidad de que cuando llegue la ayuda en estos estados, pues hagamos lo que nos corresponde para ordenar todo ese apoyo material que nos están enviando. Y lo más importante, pues, que debe ser organizado, no es que yo quiera llevar y que quiera trasladar esos productos para esa zona. Lo mejor es llevarlo por medio de las autoridades, porque ustedes saben exactamente qué es lo que falta en cada punto, y con eso quisiera regresar en unos minutos más para que nos explique el por qué de alguna forma no se está permitiendo de que pues organizaciones o particulares en sí quieran llegar al lugar para dar todos estos productos, y que muchas veces ha existido ciertas confrontaciones, porque bueno, existe todo un protocolo, existe toda una coordinación entre autoridades, y como bien lo señala su secretario, pues es una situación que en estos momentos lo que más importa es la atención principalmente de las personas damnificadas. Y con eso quisiera regresar, subsecretario, para que nos explique el por qué no debe de hacerse pues de una manera personal estos arribos. ¿Le parece? Claro que sí.
Bien, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar en unos minutos más con toda esta información, porque en redes sociales existe estas versiones en las cuales pues han querido acudir, existe también unas confrontaciones con autoridades o la Guardia Nacional, porque bueno, hay coordinación entre las tres niveles de gobierno y que de alguna manera pues hacerlo de esa manera más que ayudar puede perjudicar, porque muchas veces pues existen otras zonas en particular que es donde se necesita mucho más esos víveres o esa agua o esas medicinas que de alguna manera pues bueno no existen en ese punto. Eso es lo que vamos a dialogar con el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Ramiro López Elizalde. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Bien, estamos de regreso, estamos dialogando con Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud. Ramiro, platicamos un poco de, pues, y comentabas de las atenciones de servicios médicos, inclusive el ejército mexicano puede adaptar cocinas móviles, todos estos protocolos que ya tiene establecidos y que de alguna manera, bueno, pues por más que quiera apoyar la población, pues muchas veces es directamente, como bien lo señalabas, con estos centros de acopio ya establecidos por los distintos niveles de gobierno y no agolparse o llevar de una forma particular pues estos víveres, porque más que ayudar perturban la zona donde ya están siendo atendidos algunos de las personas que han sufrido esta tragedia, ¿no? Así es, mira, de entrada es un agradecimiento a todas las personas que muestran su apoyo y solidaridad en estos momentos. Lo único que queremos ser y que quisiera ser preciso aquí en el mensaje y que no se malinterprete las personas que me están escuchando, es que llevar ayuda por cuenta propia, sin una coordinación previa, puede causar más daño que beneficio en muchas ocasiones. Te decía de la ropa y los alimentos en mal estado se convierten en basura y focos de infección, por ejemplo. Los medicamentos abiertos y caducos pues deben desecharse y entonces es un residuo peligroso. Y las zonas de acopio improvisadas, es decir, sin refrigeración, sin limpieza, pueden propagar plagas, bacterias o malos olores. Todo esto implica un trabajo adicional para los equipos de salud y de protección civil. Inclusive, no sé, en algunas fotos ven tomadas por Zoom algunas calles de estas ciudades con ropa amontonada. Sí, y es que llegaban camionetas y las lanzaban. Quisiera que hubiese ese entendimiento, esa comprensión. No hay ninguna objeción porque hagan lo propio. Sé que alguna argumentación van a comentar que hay desconfianza, que luego no le llega a las personas la ayuda y por eso quieren hacerlo de manera propia. Pero creo que apelando a esa confianza y esa seriedad y esa responsabilidad como mexicanos, pues hay que buscar, y si hay algún exceso o alguna evidencia de que alguien no está haciendo éticamente las cosas, pues hay que denunciarlo, pero no generalizar. Y también se generan problemas de logística y de seguridad. Claro. Mira, hay caminos en zonas afectadas, están bloqueados prácticamente o inestables. Entonces, al llegar muchos vehículos sin control, entorpecen el acceso de ambulancias. Hay calles en algunas de estas ciudades donde pues llegaron la ayuda y empezaron a bajar los enseres, los alimentos, etcétera, y se bloquearon prácticamente las calles y no podían pasar la maquinaria que estaba limpiando o los tractores que llevan la basura, y entonces genera caos, y a veces no es un tema de 5 o 10 minutos, hay que destrabar esas vialidades porque a veces son un solo sentido o hay tapones ahí. Entonces ese es un ejemplo de lo que a veces está aconteciendo. Por eso les pedimos ya en ese sentido, como bien lo decías, es pues solamente en orden y apelar a esa cadena humanitaria organizada, ¿sí? Entonces, pues es por ahí mi comentario, y por supuesto un reconocimiento a todas estas personas y un agradecimiento, y creo que más que un servidor, las familias que les está llegando ese apoyo, pues son las que tienen ese beneficio, ¿no?
Y lo más importante, comentaba Ramiro, la cuestión principalmente de pues seguir cuentas oficiales, ¿no? De alguna forma ahí se le está dando seguimiento, se está dando también toda la información de lo que está ocurriendo en el momento, con varios de los funcionarios que están haciendo los traslados específicamente en la zona, y que pues dejar claro que se les va a apoyar a todas las personas damnificadas, ¿no? Así es. Así es, la política de Estado, la política de la presidenta es que no quede nadie sin que tenga el apoyo. Por eso también es parte de la metodología, el censo, el ir casa por casa, ver las condiciones, y hay un equipo desplegado, una gran cantidad de personas que está trabajando en estos municipios y en estas ciudades. Muy bien, pues algo más que quieras agregar, su secretario de Políticas de Salud y Bienestar Profesional de la Secretaría de Salud. Pues un agradecimiento muy puntual a ti, a tu persona, a tu equipo de producción y a todos tus radioescuchas. Un abrazo a la distancia. Muy bien, pues estaremos al pendiente. Cualquier información, sobre todo que pues exista, si hay personas que quieran apoyar, pues bueno, nosotros también hacemos la conexión con ustedes para que se pueda hacer pues esta solidaridad de los mexicanos, como bien lo señalabas, que de alguna manera pues se ha puesto latente, siempre el mexicano apoyando a sus hermanos, sobre todo en estas ocasiones que se están sufriendo esta desgracia, y que bueno, pues si ellos también pueden de alguna manera pues evidenciar pues todo lo que se está haciendo, pero de una manera real, pues también es bienvenido, ¿no? Muchas gracias, Eder, muy amable. Gobierno de México.